Muy buenas, chavales. ¿Queréis saber en qué se parece una válvula de un amplificador al acelerador de partículas ese que está enterrado en el suelo inmenso? Pues nada, en 30 segundos lo vemos. Oye, pedazo de montaje tengo hecho. ¿Qué pasa, compañero? Otra vez ya me tenéis enredado con la electrónica. Y eso que yo no tengo ni idea. Pero sí soy capaz de ver gráficamente cómo funciona y si no entendemos la teoría, al menos que entendamos la práctica. Estos vídeos requieren de mi parte un esfuerzo de abstracción grande. Después el montaje para que sea visualmente efectista y agradable es complicado. Que no se haga pesado, que no se haga largo. Porque además hay que explicar muchas cosas. No a todo el mundo le gusta y sé que después no tiene muchas visitas, pero yo considero que es interesante y para mis fieles, para ellos, para los fieles. Por cierto, gran angular, cabeza grande, yo ya la tengo grande y encima me pongo una cámara cerca, os vais a descojonar. Parezco Timmy, han matado a Kenny, hijo puta. Lo que venía diciendo, este vídeo llevo dándole vueltas como plantearlo una temporadita. ¿Por qué? Porque tú miras la documentación y nadie te explica gráficamente cómo funciona un amplificador. Claro, porque te hablan de matemáticas, te hablan de física, te hablan de cálculos y, y te dice que eso amplifica y tú te lo crees, ¿no? Pero ¿cómo amplifica? ¿Cómo amplifica, no? Entonces, a veces es más fácil saber las cosas que comprenderlas. Y yo desde pequeño me ha costado mucho saber de qué hablo si no lo comprendo. Pero en fin, eso de los dogmas y tal se me han atragantado un poquito. Eh, para ver cómo funciona una válvula, yo siempre digo que partimos de la teoría y nos vamos después a la práctica. Entonces, vamos a pensar que el fenómeno termodinámico es un fenómeno en el que dentro de un espacio vacío hay una transferencia de electrones, hay una transferencia de energía. ¿Y cómo lo podemos ver? Vamos a empezar por un diodo. Un diodo no es más que dos polos. Entonces, si pintamos un diodo en el vacío, tenemos el ánodo, que sería el cátodo. Para que no sepa lo que es el cátodo y el ánodo, diremos que el ánodo es la parte positiva y el cátodo es la parte negativa de cualquier sistema. Esto en el vacío, si nosotros calentamos, primero ponemos una corriente eléctrica, de forma que aquí esté el positivo y aquí el negativo. Quiere decir, si polarizamos esto y le metemos una corriente continua, vamos a poner 100 voltios, y nosotros calentamos por medio de una resistencia, de un filamento, de una bombilla, resulta que observamos que determinadas partículas, se produce la emisión de partículas de este cátodo, de partículas cargadas negativamente que se aproximan al ánodo, de forma que hay un flujo de energía. Esto es el fenómeno termoiónico. El triodo es parecido al que hemos visto antes,
Pero en vez de tener solo el cátodo y el ánodo, tiene una reja. De forma que a este flujo de energía que se produce cuando nosotros volvemos a poner esto en positivo, esto en negativo, y calentamos por medio de un filamento, esta emisión tiene una especie de freno, de rejilla, con lo cual esto se convierte en un grifo. Se convierte en un grifo que controlamos según la polarización más menos. Y esto que siempre tiene una polarización negativa de menos 1 voltio, menos 2 voltios, medio voltio y medio, siempre tiene una polarización la reja negativa. Me sirve como control, como válvula de paso, como un grifo, como una llave de paso que me dice qué cantidad de flujo pasa, qué intensidad de corriente. ¿Vale? Muy bien. Esto me lo explican a mí 1000 veces. 1000 veces. Y por 1000 veces que me la expliquen, yo no entiendo cómo amplifica. Porque esto me está diciendo que es un grifo. Y un amplificador es algo que yo le meto un voltio pequeño y me sale un voltio grande. Que yo le meto algo pequeño y me lo amplifica, me lo hace crecer. ¿Cómo me lo hace crecer? Entonces, por más que me explicaban a mí el fenómeno termiónico, por más que me hablaban a mí de polarizaciones, de cátodo, de ánodo, de cátodo común, de polarización en reja, de curva de trabajo, de punto, de distorsiones armónicas, de transconductancia, me hablaban de resistencia interna, me hablaban de 1000 cosas. Y yo me las creía, y yo aprendía eso, pero no entendía cómo amplifica una válvula. ¿Por qué? Porque un grifo, tú te entran 10, y tú puedes hacer con el grifo que te entre en 9, que te entre en 8, que te entre en 7, que te entre en 6. El grifo es como un potenciómetro, lo que hace es disminuir, no aumenta nada. Yo tengo 100 litros y yo puedo hacer que salgan 50 litros por segundo, 25 litros por segundo, pero si me entran 100 litros por segundo, yo no puedo hacer, por mucho que hable el grifo, que me salgan 120. Sin embargo, un amplificador no es un grifo. Un amplificador, a mí me entran 100 litros por segundo y yo abro el amplificador y me tienen que salir 200 litros por segundo. Entonces, me tiene que incrementar el caudal. Es un amplificador, me tiene que amplificar. Y eso no me entraba en la cabeza, por mucho que me explicaran a mí que eso funciona como un transistor, que abre, que cierra, que regula el flujo. Pues si regula el flujo no lo amplifica, lo regula, lo recorta, pero no le puede dar más. Entonces no me entraba en la cabeza. Y este vídeo yo quiero que lo entendáis. Y yo he empezado con una pregunta. ¿En qué se parecía una válvula termoiónica al acelerador de hadrones, al colisionador de partículas, a un acelerador de partículas? Mirad, tenemos el triodo. Tenemos el triodo, ya el filamento no lo voy a pintar porque ya sabéis que es un filamento que calienta el cátodo, y sabemos que del cátodo, cuando se calienta y estamos polarizados y tenemos el cátodo puesto al negativo y el ánodo puesto al positivo, sabemos que hay un flujo de electrones. Partículas cargadas negativamente pasan hacia allá. Si nosotros tenemos aquí un chorro de electrones,
si nosotros en la reja, en la rejilla, en el grid, pone ánodo, cátodo, grid, si nosotros en el grid le metemos la señal de sonido, es como si tiramos un barquito de papel en el arroyo, cuando llueve, o en el río. Ahí tenemos un río y nosotros metemos aquí una nueva corriente. ¿Qué ocurre? Que esta corriente, esta partícula se ve arrastrada por ese chorro de electrones y también llegan al ánodo. ¿Qué ocurre? Que si yo aquí le meto 0,5 voltios, puede resultar que como se acelera en esta especie de acelerador de partículas y me coge velocidad, aquí en vez de 0,5 voltios, si el factor de amplificación son 10, aquí me lleguen 5 voltios. Porque el factor de amplificación de esta válvula es 10. 5 voltios, meto 0,5, multiplico por 10 y me salen 5 voltios. Si yo meto 1 voltio, me lo multiplica por 10, me salen 10 voltios. Por aquí. ¿Por qué? Por eso que hemos hablado de que hay un flujo de partículas que está emitiendo el cátodo hacia el ánodo y que tú en la rejilla, al meter una nueva corriente, esta corriente se ve arrastrada por la corriente principal y se amplifica. Por fin, con esta tontería de pensarlo como que es una corriente fuerte, y yo inserto algo aquí, pues me lo empuja. Es como cuando tú vas por el túnel del metro y sales a un pasillo donde la gente va más rápida, pues tú te aceleras. Tú vienes por un pasillo que vienes solito y llegas a un pasillo donde hay un flujo de gente. Entras y tú coges la velocidad. Tú entras con tu coche en la carretera y te amoldas a la velocidad. Pues algo así, te empujan todos y tú corres, te han amplificado. Pues entonces en eso se parece una válvula termoiónica a un acelerador de partículas. Porque en realidad la amplificación la conseguimos aprovechándonos de este flujo. De forma que cuando yo polarizo, yo ya no controlo cuánto pasa o no pasa, no es una llave de paso, que sí, que también, sino que además puedo controlar cuánto me amplifica. Y eso es el funcionamiento de la válvula. Muy bien, cojonudo. Yo creo que, a ver, que no me toméis al pie de la letra, que esto es una explicación gráfica, pero para que entendáis cómo es el fenómeno de amplificación. Tú metes una corriente alterna dentro de una corriente continua y esos electrones se aceleran, y entonces incrementa su tensión. Básicamente eso. ¿De acuerdo? Básicamente eso. La teoría, pues la teoría me explicarán que la reja tiene que tener una polarización negativa, siempre negativa, siempre va a ser menos 2 voltios y que entonces las partículas negativas con las negativas se repelen un poco y por eso la rejilla controla el flujo de electrones, de partículas. Me podrán decir que si aquí tengo que poner una resistencia que sea menor a la impedancia o que sea equivalente a la impedancia para que la válvula no fluctúe y en vez de como un amplificador se convierta en un oscilador y funcione como un oscilador. Teorías todas las que queráis y montajes todos los que queráis, pero el funcionamiento, entendedlo como eso. El calor y la polarización hace que fluyan partículas cargadas negativamente
del cátodo al ánodo, ¿vale? Y que en la rejilla, en vez de entenderla como que sirve para controlar el flujo, es donde yo le inyecto la señal que se ve arrastrada por ese flujo y se amplifica. ¿Habéis visto? Esa va a ser nuestra explicación gráfica. Con la corriente continua que alimentamos se mezcla el sonido y después, como un simple condensador de desacoplo, consigue volver a separar la corriente alterna, el sonido. En el cátodo ponemos una resistencia de cátodo y metemos un condensador. Fijaros que aquí en este punto tiene que haber unos 250 voltios. Tiene 264. Y aquí 85. La caída que producen los 150K y la alimentación.